Acá vamos. Muy bien. Bueno, seguimos hablando de homología y caracteres. Mejor dicho, cómo se relacionan las nociones de homología con los caracteres filogenéticos que vamos a usar. Entonces, en la clase pasada habíamos estado hablando sobre las nociones generales de homología relacionadas con modularidad y evolución limitada a ciertas estructuras que podían evolucionar independientemente y no alterar la anatomía de otras regiones del cuerpo. Bien, hoy entonces vamos a seguir con esto y vamos a desarrollar un poquito más. Nosotros entonces no estamos acostumbrados a tener esta noción de homología como comparando de a pares, ¿no? Y conectamos con líneas las estructuras que son homólogas o que uno hipotetiza que son homólogas, que sería una similitud debido a ancestralidad común. Algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta es que si estamos hablando de ancestralidad, esa ancestralidad está representada por un árbol filogenético. Y entonces, si estamos comparando la mano de una gallina con la mano de un cocodrilo, estas líneas rojas que teníamos puestas uniendo a pares, si las planteamos de una manera evolutiva, en realidad pasan a través de estos ancestros hipotéticos. O sea, el origen, el origen común de que explica esta similitud es de un ancestro hipotético que está en esta región del árbol. Entonces esas liñitas de repente ya no son tanto de a pares, sino que tienen una cuestión teórica un poquito más complicada. Y a la vez más literal en cuanto a evolución, ¿no? Y bueno, este es repetido lo mismo que estamos viendo, y acá les muestro un alineamiento de secuencias de ADN, ¿no? Un alineamiento múltiple. Uno está acostumbrado a ver las secuencias alineadas de esta manera, y estas rayitas verticales marcarían las correspondencias. Todo bien, es un esquema usual, pero nuevamente, si esas secuencias, si esos nucleótidos son homólogos uno a uno, quiere decir que tienen ancestros en común y que de alguna manera están puestos en un árbol filogenético donde estos ancestros explican esas líneas de homología. Esta sería entonces la representación un poco más realista de estas líneas que nosotros ponemos como si fueran de a pares. Y ahora algunas de estas líneas están interrumpidas por puntitos, ¿no? Que son unos eventos. Por ejemplo, este ancestro acá no tenía nada, y acá se insertó una T. Entonces, acá por eso están poniendo una liñita, que seguramente es una de estas, un gap, por ejemplo. Bien. Vamos a elaborar un poco entonces estos niveles de homología en los que nosotros estamos pensando, porque homología es similitud explicada por ancestralidad. Y yo les digo que la ancestralidad tiene sentido cuando hay un árbol filogenético, pero en esta materia, una de las cosas principales que vamos a aprender es a reconstruir árboles filogenéticos, con lo cual, eso quiere decir que todavía no los conocemos, o sea, los tenemos que buscar. Y entonces uno dice, pucha, me habían dicho que los caracteres tienen que ser homólogos, y la homología se basa en un árbol, pero el árbol no lo conozco porque es lo que tengo que buscar. Esto es circular. Entonces, para evitar esta potencial circularidad, o mejor dicho, para entender por qué no es un razonamiento circular, es lo que vamos a trabajar hoy con los conceptos de homología primaria y homología secundaria. Esta distinción es bastante intuitiva
mucha gente lo ha dicho, pero hay un paper que es el de Mario de Pina, un ictiólogo brasileño, que, que lo explicó de la manera más convincente, digamos, y con más detalle. Entonces, cuando uno habla de homología primaria, usualmente lo remite al estudio de Pina. Bien. Hay un nivel de homología, como yo les decía, que marca que estos sitios son homólogos, y es la posición en el alineamiento. Yo les decía que, como están rodeados de sectores conservados, seguramente estos sitios son homólogos. Bien, por el momento vamos a tomar como eso, como que está bien, no lo vamos a cuestionar. Entonces este recuadro negro que tenemos ahí marca un sitio homólogo y lo vamos a dar por bueno. Vamos a examinar un poquito la homología a nivel de nucleótido. Entonces hay 3 que tienen una A y 3 que tienen una T. Y resulta que ustedes hicieron o tienen un árbol filogenético que por ahora tómenlo por bueno y les da esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo miran, dicen, pucha, estas A aparecen acá, después vienen 3 T y después otra A. Esto tiene toda la facha de que había una A primitiva que se transformó a T acá, y después esta T primitiva se transformó acá A otra vez. Hay una instancia de homoplasia. Bueno, entonces, a priori nosotros veíamos estas 3A están en el mismo lugar, los nucleótidos son idénticos, potencialmente podrían ser homólogas. Es decir, sería lógico que fueran homólogas si tuvieran un origen en común. Eso es lo que se llama homología primaria, que independientemente del resultado filogenético, sea plausible que esas A que se ven iguales sean iguales para ancestralidad común. Y lo mismo con las T. Esa homología primaria entonces está regida por criterios de posición y estructura, por ejemplo, que es el tercer sitio, metido entre sitios conservados, y que químicamente es el mismo nucleótido. Ahora, la homología secundaria o filogenética, o la homología posta o verdadera, es el mismo origen, en una filogenia en concreto. En este caso, estas A no son homólogas. Mejor dicho, las 2 primeras son homólogas entre sí. Pero la tercera, acá en el árbol, la de acá abajo, es una convergencia. Entonces, homología primaria es a priori, antes del análisis. Es plausible que sean homólogas. Homología secundaria es una vez que uno lo transforma en caracteres y lo codifica y hace algún análisis filogenético, es cómo se mapea sobre el árbol. ¿Se entiende la distinción? Sí. Ok, entonces hay 2 niveles de poner a prueba esta hipótesis. El nivel 1, que es a nivel de homologías primaria, es la identidad química del nucleótido, la identidad posicional en el alineamiento. Y el segundo nivel, una vez que eso ya está aceptado, es poner a prueba la homología secundaria o filogenética, que es, en un árbol filogenético, mapear cómo sucedieron las transformaciones. Paréntesis. Yo acá puse A, T, T, T. Esto no es la realidad revelada, ¿no? Que uno nunca sabe cuál fue la historia verdadera. Esto es una reconstrucción óptima, según vamos a ver hoy. Eh, tiene todo el aspecto de que fue así la historia, pero no tenemos la certeza absoluta. Hoy, en la segunda parte de la clase, vamos a trabajar sobre eso. Bien. Entonces,
Cuando nosotros hacemos matrices filogenéticas, o sea, los datos, estamos parados en la homología primaria. Es topográfica, potencial, plausible, hipotética, basada en nociones, estos criterios de homología que yo les decía, posición, estructura. Una vez que hacemos el análisis filogenético y nos fijamos sobre un árbol, cómo podrían haber evolucionado las cosas, estamos en el terreno de la segunda parte, que es ver si es plausible que tengan un mismo origen en la filogenia. Y es el resultado de un análisis filogenético, ¿no? Datos arriba, resultados abajo. De este trabajo les voy a hablar un poquito dentro de un rato. Desarrollan un poco la distinción entre estas dos cosas. Son morfólogos que, hablando de este tema. Bueno, con esto yo les querría argumentar que no hay un problema de circularidad, porque son dos instancias independientes que tienen sus propias leyes. Vamos a ver en casos prácticos cómo funciona esto. Bueno, este es un ejemplo que yo les pongo acá de un carácter, le digo candidato, porque en este momento no sabemos si está bien o está mal expresado. Estamos en la fase de homología primaria. Bien, tenemos estos 5 insectos, ¿se acuerdan? Son estos que yo les decía el otro día, de niveles de homología. Y el carácter potencial es el ala anterior, o sea, del mesotórax, el grado de esclerotización. El estado 0 es un ala membranosa y el estado 1 es un ala rígida esclerotizada, que para abreviar le digo élitro, que es lo que le dicen los entomólogos. Bien, vamos a poner a prueba esta conceptualización del carácter. Ahora viene un examen, un test de homología primaria. Y el meollo de este test es pensar si estos dos estados se pueden haber transformado el uno en el otro. Yo no sé en qué sentido, porque no sé cuál es el estado primitivo. Pero vamos a considerar, de acuerdo a nuestra información biológica, o sea, de acuerdo a la anatomía que estudiamos, la morfología, y lo que se conoce de mecanismos evolutivos, si es plausible pensar que un ala membranosa se haya transformado en un élitro, o un élitro en un ala membranosa, o a través de intermedios que no conocemos. Independientemente de los árboles, ¿eh? Esto tiene que ser un razonamiento que funcionaría a priori sobre cualquier árbol posible, independientemente de los parentescos. Bueno, ¿qué haces para poner a prueba esto? Te vas a fijar la posición. Están en el mesotórax todas. Genial, porque si una estuviera en el mesotórax y otra en el metatórax, es medio raro que una se transforme en la otra, ¿no? Sería como... Se van a fijar un montón de detalles, si surgen del mismo lugar del mesotórax, o sea, las articulaciones, los escleritos que las mueven, los músculos, todas esas cosas. Se pueden fijar en la ontogenia, si derivan del mismo lugar, de los discos imaginales, no sé cómo hacen los entomólogos. Y si se conocen mecanismos evolutivos que hacen que esto sea plausible. Muchas veces no se conocen, pero a ver, por ejemplo, en secuencias de ADN se conocen unas cuantas cosas de mecanismos evolutivos. Bueno, supónganse que todo esto les da bien, es aceptable. Bien, vamos bien. Entonces, suena bien que estos estados pueden haberse transformado uno en el otro. Ahora viene la otra parte, también, que tienen que poner a prueba. Porque yo les puse membranosas,
armando estados, ¿no? Y ahí puse la de la libélula y la de la mosca, que son re distintas. La libélula tiene un montón de celditas. La de la mosca es más chiquita, tiene menos celdas, menos tráqueas. Entonces, se tienen que preguntar si el estado cero, ese que yo llamé alas membranosas, no son idénticos. Entonces, ¿es posible que sean una versión de lo mismo? O sea, que uno se haya transformado en el otro. O sea, que sean posiblemente homólogos entre sí, esos estados. O sea, el estado cero en sus variantes. Por eso digo que el tipo de ala de libélula sea una transformación del tipo de mosca o al revés. No sé en qué sentido ocurrió. Si esto es plausible, ok, pueden ser el mismo estado. Si ustedes la ven y dicen, no, estas alas membranosas son superficialmente parecidas, pero ¿se acuerdan cómo veían el ala de los pájaros y de los murciélagos? Tiene una similitud superficial, pero la conformación interna no tiene nada que ver. Es imposible que una se haya transformado en la otra. Entonces ahí ese estado no lo rebotarían. Y con el 1 hacen lo mismo. Fíjense que ahora hay 3 versiones distintas del estado 1. Entonces, es posible que estos 3 élitros se hayan transformado uno en el otro, pero son 3, entonces no sabemos ni en qué dirección fue, si el del cerambícido podría ser una transformación del escarabajo o al revés, o el de la tijereta podría ser una transformación de alguno de los otros, o al revés. Yo tengo dudas que le fuera a dar positivo con la tijereta porque es distinto, pero por el ejercicio de hoy, supongan que sí, que les da bien. Entonces, en este momento están validando el test de homología primaria de los estados. Genial. Estamos en esta parte, ¿no? Que el carácter fue aceptado porque aceptaron la homología de alas membranosas y élitros, en tanto alas del mesotórax, y que además que los estados pueden ser homólogos entre sí. Una vez que lo aceptaron ya dicen, ok, el carácter está bien, lo pongo en la matriz y se codifica para todos los bichos. Si en alguna parte se dieron cuenta que no, que había un error, que estaban pensando en alas del mesotórax y metatórax y no podía ser, vuelven para atrás. Hay que reconceptualizar el carácter o dividirlo en 2 caracteres, o en vez de 2 estados, 3 estados. ¿Está? Bien. Entonces, ay, ¿qué toqué acá? ¿Pasa una pregunta? Sí, Betina. En lo que dijiste recién, ¿por qué debería seguir probando a ver si en realidad yo me equivoco? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta que no es lo mismo? Que sigo, ¿qué buscaría siempre buscar que sea homólogo? Y vas a hacer un estudio de la morfología, de la anatomía. Vas a ver que en el caso de las alas, te vas a fijar que tengan una estructura común de las capas de cutícula, que tengan las tráqueas más o menos lo mismo, que estén ubicadas en el mismo lugar, en el mesotórax. Okay, pero ¿hasta cuándo seguís reconceptualizando el carácter? ¿Cómo sabés? Hasta que estás satisfecha. No tengo un indicador de que ya no, que no lo es, de que no es igual. En general, sí es muy evidente, porque son muy parecidos, no te cuesta trabajo, porque es algo que ya todo el mundo aceptaba, lo usaba el mismo nombre. O sea, todos los entomólogos le llamaban alas membranosas, vos los ves, están todos en el mismo lugar, y revisando un par de libros, en 2 horas ya lo tenés. Ahora, si es una estructura morfológica nueva que nadie conocía, seguramente vas a ver con microscopio electrónico, vas a hacer un corte histológico. Ok. Ese tipo de cosas.
O vas a decir, lo tomo por bueno hasta que alguien lo vea mejor. Ok. Lo que les quiero decir con esto, que independientemente del esfuerzo que se le ponga en la práctica, el armado de los caracteres y estados tiene una justificación en la anatomía comparada, o en el alineamiento de moléculas, o en la estructura 3D de las proteínas. No es que uno revolea caracteres y estados y que da lo mismo. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. De eso habla mucho el paper anterior, dice Lonel. ¿Cuál decías? El de Kern y Rippel, seguramente. Sí, ese. Ok. Bueno, entonces llegamos al punto en que aceptamos el carácter. Lo metemos en la matriz y lo codificamos para todos los insectos que estamos trabajando y tenemos interés. Entonces, ahora lo que vamos a poner a prueba es la homología filogenética, que es el origen filogenético, cuál es primitivo, cuál es derivado, cuál se transformó en cuál y cuántas veces. Fíjense que en este punto la homología de alas membranosas y élitros, o sea, que el carácter es válido y que los estados son válidos, ya no se está poniendo a prueba, se da por bueno. Una vez que entró a la matriz, se da por bueno. Bien, entonces yo acá tengo mapeados en el árbol filogenético, estos son los que les estaba mostrando, la libélula está acá está la tijereta, acá están los coleópteros en general, yo puse 2, y acá está Drosophila, con los dípteros. Y les puse en los mismos colores cómo iría aproximadamente eh, los estados de ala membranosa en azul y alas rígidas en rojo. Bueno, ¿qué conclusiones sacan de esto en cuanto al análisis filogenético? Y que la rígida surgió independientemente 2 veces. Claro. ¿Y las alas membranosas son homólogas? Pareciera que sí, tienen ancestralidad común. Perfecto. ¿Las alas esclerotizadas, los élitros, son homólogos? Ojo, De va la, con trampa esta, ¿eh? claro, hay 2 que sí, y el de la tijereta no. Ok, perfecto. Entonces, acá lo pegaron bien, las alas membranosas son homólogas, son las alas primitivas. Las de los coleópteros, de estos 2 coleópteros que le mostraba, son homólogas, y seguramente todos los coleópteros también. Y que entre dermápteros y coleópteros son convergencias. Este sería el análisis final de la homología de estas estructuras incorporando la filogenia. Ya estamos en la homología secundaria. Bien. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, te hago una pregunta, entonces, secundaria es cuando ya haces un análisis computacional, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo. Bueno, este es el paper que yo les decía, y si quieren ver un poco de la elaboración de la puesta a prueba de hipótesis de homología primaria, este es un buen ejemplo. Es un paper medio largo, pero está bien. La parte que está bien es que, por lo menos la parte que a mí me gusta, vieron que los que hacen morfología tienen descripciones muy largas y detalladas de la morfología, y esta gente hace una disección de eso y muestra cómo esas descripciones funcionan para justificar la homología de huesos, por ejemplo, son paleontólogos de vertebrados, con homología disputada. Este
retomando un poco la parte histórica, era la manera en que Hennig escribía el tema de caracteres y estados, mostrándolo como un mecanismo, ¿no? Que cuando una especie o una población se divide en dos poblaciones que son descendientes, por lo menos una adquiere características distintivas, y que es la A' en este caso, y esta se va a heredar en las demás, y en algunas más se va todavía a acumular más diferencias, y él está interpretando estos cambios en caracteres como evidencia de parentescos. Como curiosidad de esto, el original fue el 1950. Nadie le dio bola hasta que salió la edición en inglés, en el 66. Acá había una traducción que había hecho Osvaldo Rey, que fue el profesor que fundó gran parte de los estudios evolutivos en la UBA, y él había hecho una traducción que estaba lista de 1961 para publicar en el UDEVA. Al final se demoró y salió en el 68. Pero como que la gente estaba leyendo a Hennig en Argentina bastante prematuramente. Hay algo que también que tienen que tener en cuenta de cómo se usan los caracteres en filogenia, en el sentido de que no son abstracciones de códigos variables independientes, que lo remarcan muy bien en estos trabajos. Gran y Clue. Este trabajo yo no sé si recomendarlo porque es como heavy en filosofía, pero esta idea la tienen bastante clara y son los que lo dijeron mejor. Que los caracteres que nosotros usamos son hipótesis de transformación. Por eso yo pongo el foco cuando ustedes dicen alas membranosas, alas esclerotizadas, todo bien. Si son un carácter, tiene que ser plausible que uno se haya transformado en el otro. Por eso son transformaciones. Para mí la pifian un poco porque critican mucho o sea, está bien que critican la noción de similitud para determinar homologías, como similitud a secas, ¿no? Porque similitud, viste, está en el ojo del que observa muchas veces. Hay mil maneras de ser parecido. Te podés parecer en forma, en color, en peso, en edad. Yo lo que saco de bueno es que lo que ellos detectan es que son eventos de transformación, y la parte que no me gusta tanto es la parte de criticar la similitud, porque no dicen qué usar en vez de similitud. Y les voy a poner un ejemplo enseguida. Similitudes sí se usan para distinguir homologías. Es cierto que hay cosas que tienen más relevancia que otras. Nosotros le damos más relevancia a la forma y la posición que al tamaño y cosas como el color, por ejemplo. Y cuando alineás, muchas veces le das más bola a la primera y segunda posición de los codones, que son los que menos varían, y a las terceras a veces le das menos. Les voy a mostrar un ejemplo. Hablando de similitud y si estas cosas se pueden considerar parte del mismo carácter o no. ¿Piensan que estas secuencias son similares en términos filogenéticos? Parece que hubo una transposición ahí. Una que está al Se revés de la otra, despejaba. parece. Sí. Entonces, claro, uno las ve sitio a sitio ordenadamente, no tienen nada que ver. Pero una es la otra invertida. Entonces, biólogos piensan que
podrían ser estados de un mismo carácter, que esté de esa manera o que esté de la otra. Puede ser, ¿no? Sí, ¿En qué momento puede haberse recortado ese pedazo de ADN y ensamblarse a redes? Están haciendo la pregunta adecuada. Puede ser, pero ¿cómo puede haber sucedido? Y esto es lo que les quiero remarcar. Si estas secuencias van a ser consideradas estados de caracteres o similares entre sí, depende del evento biológico que estés planteando. Si el evento es sustitución base a base, mutaciones puntuales, esas secuencias no se parecen en nada. Si el evento del que estamos hablando involucra inversiones, y sí, son re parecidas, porque basta cortar acá y acá e invertir y son parecidas. Ahora, ¿estas inversiones ocurren en la naturaleza? O sea, ¿están documentadas en organismos? ¿Hay un mecanismo molecular conocido que produzca esto? Y bueno, de la respuesta de esa pregunta de biología molecular depende de si vos vas a considerar esto estados de un mismo carácter y estados muy similares entre sí o no. Entonces, la respuesta, no sé, yo no sé si existen mecanismos moleculares que produzcan esto. El mensaje que les quiero transmitir es que depende de conocimiento empírico externo, en este caso de biología molecular, si se trata de un evento plausible o no. Leandro dice elementos transponibles, bueno, sí, puede ser. Bien, entonces, retomando el tema de similitudes y eventos evolutivos, usualmente la gente enfoca los criterios de homología en cosas que raramente se trastocan en la evolución. Qué sé yo, la posición de las alas, por ejemplo, se mira bien porque es raro que a un insecto le salgan alas en la cabeza, salvo que sea un mutante tremendo. Y también se miran las posiciones de los cromosomas, a veces, pero no se mira tanto el sentido, porque se sabe que los genes muchas veces en la evolución cambiaron su sentido. Y de esto todo el tiempo se va aprendiendo y en cada cosa que uno quiere determinar la homología es diferente, de acuerdo a lo que se sepa. Por eso yo siempre les digo a la gente que trabaja con sistemática que nunca se olviden de la biología que hay detrás de los caracteres. No son números abstractos. Yo les expliqué las nociones que para mí son importantes en sistemática. Cuando ustedes van a libros de texto, hay miles de definiciones de caracteres. No se mareen demasiado con esto porque muchas veces son definiciones operacionales. Yo les di una, por ejemplo, esta que era la de maybe, Paula maybe, que está acá. Las otras son parecidas o muy distintas, algunas son reabstractas. Pero cosas básicas que hablamos cuando hablamos de caracteres. Bueno, siempre son cosas heredables, ¿cierto? Características homólogas que una se puede haber transformado en otra, conforman caracteres. Estamos hablando de transferencia vertical, o sea, sin híbridos. No porque los híbridos, los elementos transponibles no existan en la naturaleza, sino porque en este momento, de cómo estamos trabajando con cuestiones sencillas, estamos asumiendo que es
herencia vertical, no hay híbridos. Cosas que no tienen sentido para caracteres, cosas que no son heredables, tipo plasticidad fenotípica. No hay un árbol único, como decir, coevolución entre caracteres, o los parásitos que tienen como cosas extrínsecas, o los polinizadores que tienen que han coevolucionado. Por ejemplo, una filogenia de flores no te sirve como carácter la trompa de las mariposas, porque eso es coevolución y no tiene una herencia sencilla. En filogenia de lobos marinos, ¿qué parásitos tiene? Tampoco es un carácter filogenético estándar. Cuando hay hibridación, ese tipo de caracteres que son de transposones y cosas así no te sirven. Genes parálogos, o sea que estás trabajando con múltiples copias de una familia génica, eso complica las cosas, porque estás usando hemoglobina A en un bicho y B en el otro, y eso complica. Todas estas cosas son como caracteres no ortodoxos que se pueden usar, pero no son los que vamos a ver en esta materia, por lo menos al principio, porque requieren un trabajo mucho más complicado. Martín, una pregunta. Sí. Dentro de estas podría estar, por ejemplo, caracteres epigenéticos. Epigenético sería que fueron, yo los pondría como al principio tal vez, estos no heredables, porque de alguna manera que están heredados determinados por el Ambiente. lugar de desarrollo, algo así. Sí, pero hay algunas marcas epigenéticas que son heredables. Ok. Para hacerlo. Sí, ese tipo de cosas Yo suena pregunto de curiosidad, no sé complicado. si se trabaja o no, porque es complicado, entonces, bueno, en general no se trabaja y se va a algo más simple. Típicamente cuando los caracteres no tienen una herencia tan sencilla, uno suele no ponerlos como datos en la filogenia, porque preferís tener una filogenia hecha con datos independientes y robustos para interpretar esas cosas peliagudas. Claro, sí, sí. Y la otra cosa que es este tipo de caracteres raros tiene algoritmos raros y son difíciles. O sea, ya son difíciles de mapear. Ahora vamos a ver cómo es el tema de mapeo. Bueno, acá les pongo caracteres y estados de ejemplo, ¿no? Como yo les decía, un carácter es una declaración de una transformación evolutiva, de una posible transformación evolutiva. Carácter morfológico, color, plumas, ausentes o presentes, en tanto a estructuras de la cutícula, ¿no? Color de plumas, verde, marrón, qué sé yo, los que tengas. Un sitio de una secuencia, y los estados van a ser los nucleótidos posibles. Puede haber caracteres de comportamiento, qué sé yo, cosas del canto. Y como les decía, los caracteres expresan transformaciones evolutivas y a priori vos no sabés en qué sentido fueron, ni cuántas veces, simplemente es que son plausibles. Esto es como los ponemos en las matrices, para que ocupe menos lugar le damos un símbolo. Entonces, usualmente se enumeran los estados. Le pones un 0 a los ausentes, un 1 a los presentes. Y en la matriz te van a quedar como una columna, el carácter. ¿Y qué símbolo le pones? Es totalmente arbitrario. Da lo mismo ponerle 0, 1, da exactamente lo mismo. Siempre y cuando en la misma columna sea consistente, ¿no? Que siempre el presente esté marcado con 1 en la misma columna. O algunas convenciones comunes es que le pongas 1 a los presentes y 0 a los ausentes. Otra convención común es ponerle 0 al estado primitivo, si sabes cuál es. Pero es totalmente irrelevante.
Yo siempre aconsejo que sean consistentes y ordenados, porque una matriz muy grande que está lleno de ceros y unos, si usan una nomenclatura donde el 0 siempre significa ausente y el 1 presente, es mucho más fácil de entender y descubrir los errores. Es más fácil mantener el trabajo. Pero fuera de eso, es practicidad nada más. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de sintaxis. Sintaxis sería manera de escribir los caracteres para que sean, no, para que sean claros, inteligibles, ordenados, limpios. Entonces, acá tengo en negrita, o sea, sí, en negrita va el nombre del carácter, después viene el estado, el primer estado, una barra, el segundo estado. Entonces, tipeme en el chat cuál les parece que es la manera de escribir esos caracteres que ustedes prefieren. Se ve lo que es esto, ¿no? Parece la pata de un insecto. Sí, bueno, esta es la pata de una araña, estas son uñas. Y acá hay otra uña chiquita. Este tiene estas dos solas, y esta acá ves que está vestigial o ausente, ponle que no está. Entonces, tiene estas dos, o tiene las mismas dos, pero también otra acá en el medio. Dale, dale. Para mí es la última, uña inferior presente o ausente, porque vos ya sabés que las dos uñas de arriba van a estar. Entonces yo lo escribiría así. Ok. ¿Alguien tiene... Para mí se podría usar cualquiera, pero. ¿Quién habla? Gonzalo. Gonzalo. ¿Por qué? O capaz alguien lo hizo y yo no me di cuenta. Y porque, por más que sea redundante, ¿no? Que las dos tengan las uñas arriba. Eso, una o la otra, ¿no? O un estado o el otro. Ok, vos lo que estás marcando es que hay dos morfologías posibles y cualquiera de estas cuatro formas dan a entender exactamente lo mismo. Claro, para mí sí. Fíjate, Vos, Luciana, ¿por qué preferís? O alguien más estaba ahí hablando. Todos son plausibles para el que conoce el grupo. Para mí es el último, pues en los otros se nos da el problema de conceptualización, el último no se mete con ese asunto. ¿Por qué no? ¿Quién más iba a hablar que estaba por ahí? Alguien pisé, me parece. Que traten de argumentar por qué una podría ser mejor que la otra, los que tienen una posición. Yo al principio pensé que capaz sería más eficiente la última, pero capaz depende en realidad de cómo vos después lo representes en la matriz. Si vos sabés que a uno le vas a poner 0 y al otro 1, entonces las cuatro opciones son posibles. Depende de lo que sea más claro después para uno. Traten de... ¿Algún argumento más? Sí, a mí se me Parecemos ocurre, Nadia. perdón, bueno, no, que a mí me parece que el que sea mejor la última opción con respecto a las otras va a depender si las otras dos uñas que están presentes en los dos casos es un carácter que ya va a estar codificado con otra cosa, o sea, otro carácter que incluya a esas dos uñas en particular y que en otros organismos varíe
Entonces, si yo codifico el estado de 2 y 3 uñas acá, y estos dos organismos tienen uno 2 y el otro 3, pero tengo más organismos y tengo un segundo carácter que tenga que ver con las 2 uñas de arriba y que varíe en otros organismos y no en estos, pero ponele que varíen, entonces esos dos caracteres no serían independientes y este carácter que estamos viendo ahora eh, va a tener problemas después para el análisis, se me ocurre. Entonces capaz que conviene más que sea solamente la uña inferior, pero si no estuviera ese caso, no sé, me ocurre si hubiera algún problema con los demás. Está bien, sí, eso que decís es totalmente cierto. Cuando se te mezclan las cosas, te pasa eso mismo que vos estabas diciendo. Camila, ¿qué decías? No sé cómo explicarlo bien, pero si hablamos del análisis que habíamos estado viendo antes, podríamos decir que tienen la misma posición. En cambio, o sea, si vemos, por ejemplo, uñas en general, 2 y 3, no estamos hablando de las mismas posiciones. Entonces creo que no sería el mejor carácter entre estos como para que sea el primer análisis de qué carácter usar nos diera. Ok. Está muy bien esto que decís de volver a lo que estuvimos viendo hace un ratito y pensar en la transformación evolutiva. Leonel, vos que trabajás con arañas, ¿cuál es la transformación evolutiva aquí? Bueno, yo había pensado en el último estado porque involucra, o sea, no se mete con una conceptualización en general. En cambio, por ejemplo, el primer estado dice tarso, con 2 uñas, con 3 uñas, pero ¿qué tarsos? Entonces, como que no hay un contexto en el cual se está mirando el carácter. En cambio, ese contexto es excluyente eh, en el último enunciado, donde solamente tiene en cuenta que esté presente o no la uña inferior, independientemente de cómo sean las uñas superiores. Ok. Volviendo un poco a lo que decía Gonzalo, es cierto que cualquiera de las 4 maneras de escribirlo te lleva a la misma información y que funcionarían igual. Pero una vez que vos hiciste el análisis anatómico, de que vos decís, estas 2 uñas de acá arriba son homólogas y, y siempre están, ok, es esta tercera uña que está acá abajo y que se agarra de algo que está en el medio, que es impar y que no está articulada. Y esta es la que se pierde, seguramente, y acá de hecho se ve un vestigio. Entonces, mi hipótesis anatómica, que me hace plausible que sean estados de un mismo carácter, es que o esta se redujo y quedó acá vestigial, o acá le creció una uña adicional. Y yo prefiero entonces esta última declaración, porque todo ese análisis que hiciste para justificar que el carácter es pasable y funciona, ya está escrito de que es la uña inferior la que estás hablando, que está presente ausente. Como decían hace un ratito, cuando vos pones tarso con 2 uñas con 3 uñas, al escribir tarso, ya se te perdió todo eso que habías estado pensando. Entonces, esta manera de escribir los caracteres es mucho más prolija, no se te van a mezclar, cuando tengas caracteres de las uñas superiores no se te mezclan con la uña inferior, y, y plasma un montón de cosas que estuviste pensando para justificar que ese carácter es válido. Ahora, como que se recomienda bastante ponerle cuidado a cómo se escriben los caracteres, y pensando en este tipo de cosas. A ver, ¿qué les parece?
El tercero es bastante confuso. Yo elegiría el segundo. Como que le va agregando información en relación a otras cosas, ¿no? El enunciado del carácter. A vos, Dante, que estás hablando ahora, ¿te parece que son cada vez más precisos? Claro. Y alguien dijo, Gonzalo, ¿quién más habló? Que le parecía que el último era un poco confuso, que le costaba entenderlo. Sí, yo, Luciana. sí. No, es como que, a ver, yo que no entiendo mucho de maxilas y esas cosas, al leerlo, me confunde un poco cómo está escrito. Pero bueno, soy yo que no estudio estas cosas. Yo me quedaría con el segundo. Carolina dice que el tercero es subjetivo respecto a otro carácter. Ok, ¿y Dante por qué preferirías ese en vez de Dante contra Carolina? Y bueno, no sé, dependiendo, si es para que alguien lo lea, o sea, primero si lees maxila, no sabes si es un proceso que está solo en la maxila o dónde más está. En cambio, el segundo ya te aclara que es el proceso anterior de la maxila. Okay. El tercero, además, te da como una herramienta más para si la agarra otra persona, o sea, porque si no, corto y largo, no sabes con respecto a qué. Claro, pero fíjense. bueno, es como un trade-off con que no sea súper ya una locura. Claro, cuando comparamos los dos primeros, acá está como han hecho factor común y dice, no, estamos hablando del proceso anterior de la maxila. No es que no lo ponen los estados, maxila, 2 puntos. Imagínense que las maxilas va a tener muchos caracteres. Vas a tener el proceso anterior, vas a tener la articulación, vas a tener el grosor, y si todos se van a llamar maxila 2 puntos, es un quilombo. En cambio, este es más explícito para que no se te mezcle con los demás. En paleo se suele usar mucho el tipo el tercero, porque, por ejemplo, en los saurópodos vos tenés un proceso anterior y de hecho se codifica, pero en el yugal también pasa eso. El yugal es tipo, tiene 3 procesos y de hecho se suele comparar también. Entonces, muchas veces se hace eso, el proceso anterior respecto al proceso posterior, y eso va modificándose a lo largo de la filogenia. Entonces, para mí, mirándolo del lado de la paleo, me parece como que el tercero es más informativo y que también te permite compararlo con algo, porque los dos anteriores es como que corto y largo, pero con respecto a qué o quién, ¿no? ¿Cuánto es corto y cuánto es largo, no? Claro. Yo pensaba también que, no sé, no conozco mucho de este tema, pero si podías a veces poner más de 0,5 como corto o menos de, no sé, yo a veces uso eso como menos de 0,3 como corto o más de, y como así lo codifico. Claro, 0,3 del, como decir, la Claro, como relación el con el rango. otro. Claro, para eso, sí, sí. Que, Para no que sea tan subjetivo el corto y largo. Exactamente. Leonel, que tenías una duda. Sí, bueno, yo sinceramente ya me leí el trabajo este de Sereno y sé de qué va la cosa, pero yo tengo una duda con respecto a a lo que él llama el cualificador de la variable, que es el punto de referencia que da él para, digamos, interpretar los estados. O sea, yo me he ¿Podés esperar un encontrado... cachitito? Un Vale. momento, porque hay como 2 o 3 diapos que surge eso mismo. Vale. Así no enredamos a los demás. Vale. Entonces, la tercera manera de escribirlo le incorpora precisión, porque como que ya te define qué es corto y qué es largo. Es cierto, como me parece que Nadia lo había puesto, que al meterte otro proceso, después cuando hables de características del proceso posterior, tenés problemas de independencia. Eso está muy bien. Entonces, paréntesis, noten que estos son caracteres continuos, que los estamos discretizando.
siempre que trabajan con caracteres continuos, uno termina haciendo proporciones, y si haces proporciones de uno por sobre otro, tenés problemas de independencia, porque si el denominador lo usas muchas veces, etc. Eso, tengan un poquito de paciencia y cuando veamos caracteres continuos, lo vamos a retomar. ¿Está bien? Sí. Miren, estos son dos insectos, los dípteros y los strepsipteros. Fíjese, acá hay un ala, esta es drosófila, un ala membranosa en el mesotórax y un alterio en el metatórax. Estos los tienen al revés. Acá tiene un alterio y acá tiene un ala membranosa. ¿Qué piensan de este carácter? ¿Pueden escribirlos ahí o levanten la mano o digan? ¿Podrían hacer caracteres con esto? Yo pensaría que no son homólogos. Porque están en distinto lugar. Claro. Ok. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Pero no sé si depende cuál sea tu pregunta, por ahí no te importa que sean homólogos, ¿no? ¿Y cómo los expresarías? Y podés entrar por el segmento o por el tipo de ala, ¿no? El segmento 1, no sé qué es, el metatórax o el protórax, el mesotórax con alterio o ala membranosa y metatórax Acá, con ala. ok. Entonces, ¿de cuántos caracteres estamos hablando? Y ahí serían 2. O sea, sería ala del mesotórax, alterio membranosa, ala del metatórax, alterio membranosa. Sí. Bien. María Alejandra había tipeado en el chat. Alterio sería la posición del alterio, si es anterior o posterior, un carácter. Y Leonel dice que es difícil hipotetizar entonces, y él haría 2 caracteres. Entonces, María Alejandra, ¿cómo pensarías este carácter que estás pensando? Acá es válido equivocarse, ¿eh? Estamos aprendiendo y nadie se haga drama. Sí. Hola. No, yo lo pensé como, o sea, alterio, si está o no está, no, eso es redundante. Si está en el, no pensé en el... Hola. Se me cortó. No sé qué dije. No, vos habías escrito en el chat, me parece, alterio, anterior o posterior. Entonces, no sos la única que pensó eso, está en los libros. Sí, en muchas claves aparece como algo así. Entonces Ok. es como que eso es lo primero que se me ocurrió. Ok, y claro, el problema que tiene eso es que ¿cuál es la transformación evolutiva? Claro. Que cambió de lugar. Claro. Sí. Y eso es medio raro, ¿no? Que una estructura se cambie de segmento, por lo menos no es algo que ocurre. Pensaron que era un caso de homeosis. Alguien dice que sería como querer comparar transformaciones de patas delanteras de un animal y compararlas con las patas traseras, que también suena sospechoso. Durante mucho tiempo se trató de investigar esto como un caso de transposición genética, ¿viste? Por los genes homeobox y qué sé yo, que podría haber sido un caso evolutivo de un fenómeno así, de homeosis. Homeosis es expresión ectópica,
que un halterio, en vez de salir en el metatórax, aparezca en el mesotórax. Como si fueran las antenas, las patas en las antenas, ¿vieron? De los mutantes de Drosophila. Sí. Después, cuando hicieron filogenómica, se dieron cuenta que estos bichos no están siquiera emparentados cercanamente. Y entonces, como que ahora todo el mundo sabe o acepta que no tiene nada que ver. Y la manera correcta, cuando no tienen mucho que ver y no tenés un mecanismo, sería, como estaban diciendo ahí, poner 2 caracteres. Ala mesotoráxica, en forma de garrotito o membranosa. Ala metatorácica, en forma de garrotito o membranosa. Y después vos podrías hacerte preguntas, supongo que Dante vos estabas pensando en eso. ¿Qué decías cuando tal vez no te importa que son homólogas? No, si querés ver cuántas veces aparecieron los halterios, por ejemplo. Claro, porque vos podrías estar... Imagínate que los halterios se utilizan en una manera específica de mantener el equilibrio durante el vuelo, ponele, ¿no? Desde el punto de vista funcional, te puede interesar que la misma solución biomecánica aparezca 2 veces de manera independiente. ¿Entienden? Y ahí, capaz que tu pregunta va hacia el origen de una solución biomecánica y no te interesa tanto si son homólogas o convergentes. De hecho, tenés más interés que sean convergentes, muchas veces. A ver esta. El color de estas flores. Una convergencia completamente. No usan otro idioma. Que debe atraer algún polinizador, entonces es ventajoso. No, está bien, me refiero a cómo codificarían esta variabilidad en coloración en un carácter. Porque tal vez... Cientos de estados, es difícil. Porque si vas por tono, si te pones re quisquilloso, por ahí puedes hacer un montón de estados. Claro, es un carácter de base continua. Porque vos podrías decir, bueno, rosa oscuro, estado 0, rosa mediano, estado 1, rosa pálido, estado 2. Pero eso estás como discretizando de manera arbitraria una variable continua. Estos, claro, es re subjetivo hacer eso. Entonces esto usualmente se utilizan como caracteres continuos. Bueno, entonces este paper de Sereno, yo siempre se los recomiendo a los que hacen análisis filogenéticos de morfología porque te da pautas prácticas de cómo escribir los caracteres de manera prolija y eficiente. Él define caracteres como características heredables, todo bien, observable, obvio. Y expresada como una variable independiente, lo que quiere decir que son estados que varían independientemente de los de otros caracteres. Está todo bien. Para mí es un poco abstracto porque no habla de esto que hablábamos, de transformaciones evolutivas plausibles. Pero este paper es un paper pragmático en cierto sentido. Igual la innovación de este paper viene por otro lado. Los estados se los pone como condiciones mutuamente exclusivas. Ok, suena lógico. El estado 0 es exclusivo del 1. Y él hace acá 2 distinciones muy groseras y básicas que para mí es una novedad de este paper. Dice, hay que distinguir 2 tipos de caracteres diferentes. Los caracteres neomórficos hablan de origen de novedades evolutivas. Hay un estado que es presente y otro que es ausente.
Y en el que está ausente, la característica no ocurre, no tiene un homólogo. Vos tenés con plumas y sin plumas. El bicho que no tiene plumas, el homólogo a la pluma es medio distante, porque tendrás que buscarlo entre las escamas. No es tan claro. Vos tenés eucariotas y procariotas. Los eucariotas tienen núcleo y un montón de otras cosas más. El estado en los procariotas no existe. No tiene un homólogo. Esos caracteres que son novedades evolutivas son caracteres neomórficos. Los otros son caracteres transformacionales, que uno se transforma en el otro. El ala membranosa en un ala esclerotizada. La pluma marrón en la pluma verde. Y ahí hay un homólogo en el ancestro. Estas son las principales familias de caracteres, y está bien hacer esta distinción. Vamos a hacer una pausa antes de meternos con esto. Paramos hasta y cuarto, una pausa corta. Hoy tenemos una clase medio larga. Ténganme un poco de paciencia. Dale, perfecto. Vamos. Bien. Entonces les decía que Sereno hacía esta propuesta de considerar estos dos grupos principales de caracteres. Y él propone lo que llama ¿se acuerdan como lo que parecía el análisis sintáctico de oraciones? Algo similar, él clasifica los elementos. Entonces, él llama enunciado de carácter a lo que yo les estaba mostrando como carácter completo. Y esta parte lo llama carácter, yo lo llamo, no sé, el título, qué sé yo. Pero bueno, pónganle que sigamos lo que dice él. El nombre del carácter de este lado y un enunciado que serían cómo puede variar, los estados que tiene. Usualmente va a haber una ubicación morfológica y si no es suficiente con una sola, como decir la maxila, se le agrega otra que restrinja bien lo que estamos hablando. Maxila, proceso anterior, o pretarso, uña inferior. Y después las condiciones, que en un neomórfico son siempre ausente y presente. Un paréntesis pequeño, en el paper de que le mencionaba de Wagner, él habla de caracteres neomórficos, cuando habla del origen evolutivo de los caracteres o algo así. El resto de los caracteres, que serían los transformacionales, tienen el enunciado del carácter, el carácter y los estados de este lado, las mismas ubicaciones, y acá va una variable, que es ¿qué es lo que estás mirando? En este caso es la longitud o el largo. En el caso de las flores era el color o la intensidad del rojo. Y acá hay un calificador que puede estar o no, pero en este caso está puesto porque es lo que te define la longitud respecto de otra cosa, para que sepas cuándo es suficientemente largo como para ponerle el estado 1 y cuándo es corto como para ponerle el estado 0. Leandro, vos tenías una consulta acerca de esto. ¿Yo? Leonel, perdóname. Sí, yo tenía una duda en cuanto a ese calificador de variable, porque a mí me parece que si se coloca ahí, se presume que el punto de referencia, o sea, la otra estructura que se tiene en cuenta, siempre se mantiene constante, o por lo menos covaría con el carácter, y eso no siempre sucede porque me ha pasado, por ejemplo, cuando hago la descripción de un animal, que digo, tal apófisis tan larga como la tibia, pero luego me encuentro un bicho así súper polimórfico, donde eso no se cumple y donde no funciona bien.
Entonces, eso me llamó full la atención porque me generaba como un poco de ruido ese punto de referencia. Creo que de pronto sí se puede poner, pero hay que hacer un análisis bien general de esas estructuras candidatas para establecer la comparación. Eso era. Ok. ¿Querés comentar algo? ¿Nadia era? ¿Que vos habías comentado sobre este tema hoy? Porque Perdón, me suena. Hola. Sí. Sí, perdón, estaba contestando un mensaje, no llegué a escuchar la consulta del compañero. Disculpe, ¿si me puede repetir? Sí, no, Leonel decía que en esta sintaxis donde tenías maxila, proceso anterior, la Sí. longitud, y este calificador respecto del proceso posterior, él decía, escucha, a veces varía también la longitud del proceso posterior. Esto como que está escrito como si esto fuera siempre de longitud constante. Y vos hiciste una mención de algo Sí. por el estilo. Sí. A lo que me refería era que no van a ser independientes los dos variables, o sea, el largo del proceso posterior no va a ser independiente de este otro carácter, y si es importante para mi análisis que sean independientes, como que esta definición del carácter no me sería muy útil o me complicaría el análisis, decía yo. Claro. Sí, tenés razón. Y porque uno puede llegar a la misma condición si se alarga el proceso anterior que si se achica el posterior, ¿no? Y son dos cosas Claro. distintas. Sí, sí. Y Pero eso... Perdón. Ay, perdón, diga. Siempre que se trabaja con caracteres cuantitativos pasa esto y hay que verlo con mucho cuidado. En esta materia no vamos a ver muchísimo, qué sé yo, se hace componentes principales, ese tipo de cosas. Perdón, ¿puedo agregar algo nomás sobre esto? Dale. Que justamente este trabajo de Sereno se nota mucho la visión de paleontólogo, ¿no? De lo que trabaja él, porque en paleo esto es re común, re normal, que se codifiquen. De hecho, últimamente lo que vienen diciendo es que se le agreguen esas proporciones, relaciones para poder, digamos, independizar, y con lo que decía recién la compañera, porque, claro, siempre se hacía eso, ¿no? Esto es más largo que lo otro, y no se especificaba. Entonces, la propuesta que él hace, cuando la leí me pareció eso, ¿no? Que es muy paleontológica, y que si esto uno lo lleva por ahí a un ámbito más neontológico, la verdad que es un poco confuso, o sea, no me parece muy aplicable lo que él dice. Pero quería aclarar eso nomás. Ok. Bueno, cráneos tienen los vertebrados actuales también, entonces no sé si no se aplica. No, pero lleva más que nada, sí, obviamente, pero en los fósiles generalmente, por ejemplo, en los saurópodos, el cráneo es re raro que se preserve. Uno Ok. tiene un muestreo, digamos, mucho más fragmentario, entonces a veces uno compara y no tenés otra más que decir esto es más largo que lo otro, pero porque realmente, digamos, eso no se preserva en el registro fósil. Por eso hablaba de la mirada más paleontológica. Eso, ¿no? Ok. Quiero marcar un detalle que es, ya que estamos en sintaxis, aprovechamos a poner un poco de la lupa sobre las palabras que usamos. Vos decías que de esta manera se definen de una manera más independiente. Creo que nadie estaba marcando justo al revés, que con el objetivo de definirlo de una manera medible y objetiva, lo lográs a expensas de sacrificar independencia con otra estructura. Porque ahora estás mezclando la longitud del proceso anterior y la longitud del proceso posterior. Digo, para pasar en limpio lo que se estuvo discutiendo acá. Oye, genial. Perdón, Sí. pregunta. ¿Quién es? ¿Un carácter puede ser neomórfico y transformacional a la vez? Si yo tengo que ponerlo en una matriz, ponele.
un grupo tiene una cosa que otro no. Ahora vamos a ver unos ejemplos. variabilidad. A ver, decilo, perdóname. No, eso digo, aclarar, neomórfico cuando aparece y me permite discriminar ciertos grupos, y transformacional cuando tiene variabilidad y me permite volver a dividir en grupos más chicos. Puede ser como una combinación. O Si usar el usás mismo esta manera de carácter en datos escribirlo, distintos. son dos caracteres expresados de manera distinta que no se te confunden. Fíjate, la versión neomórfica es esta, maxila, proceso anterior, presente, ausente. Subsiguientemente viene uno que es un detalle, y dice maxela, proceso anterior, longitud respecto de tal cosa. Ahí está el transformacional que vos decías. Son dos caracteres diferentes basados en la misma entidad, en el proceso anterior. ¿Se entiende? Claro, ahí está. Ok. Sereno llegó a esto porque en esa época él se estuvo dedicando a fusionar matrices filogenéticas de muchos autores. Y lo que se dio cuenta es que todo el mundo usaba sintaxis, eran cualquiera. Uno decía tarso con 2 uñas con 3 uñas, otro decía número de uñas 2, 3, y otro decía uña inferior, presente, ausente. Están escritos de manera totalmente distinta, pero se refieren exactamente a lo mismo. Y él dice, si queremos hacer un favor a las generaciones futuras en integrar nuestros conocimientos, escribámoslos claramente. Y en el mismo año salió este trabajo de otro grupo que no tiene nada que ver, de Paula Maybe, y llegaron a una sintaxis que es prácticamente idéntica. Ellos lo llaman sintaxis EQ, donde vos tenés, EQ quiere decir entidad, cualidad. La entidad es lo que él decía, la ubicación, como decir la maxila, o el proceso anterior de la maxila. La cualidad es lo que estás midiendo, que es variable, el calificador de la variable, todo eso es la longitud. Y los estados son los valores. Y es exactamente lo mismo. El contexto histórico de la propuesta esta era porque ellos estaban tratando de hacer el mapeo genotipo-fenotipo en mutantes. Y tenían un montón de mutantes de pez cebra o de marratones. Y estaban tratando de mapear con los fenotipos y tratando de relacionar con fenotipos evolutivos. Y se dieron de cabeza con el mismo problema. La gente clasificaba fenotipos de maneras totalmente heterogéneas. Y se dieron cuenta que era necesaria una sintaxis ordenada. El desarrollo que hicieron nuevo ellos es en cuanto a la ordenación de las entidades. También hicieron sobre las variables, pero el que les muestro ahora es la ordenación de las entidades anatómicas en ontologías anatómicas. Y este paper muestra cuál es el problema. Matt Yoder es entomólogo, trabaja con avispas, y dicen, cuando vos agarras un texto de entomología, la palabra parámero es súper común, porque es un elemento de la genitalia. La gente entiende por parámetro lo que pinté en azul. Cualquier cosa. Ya sea esto, ya sea lo de los costados, todo junto. Entonces, claro, si usamos los términos de esta manera, no nos vamos a entender nunca. Entonces ellos proponen las ontologías anatómicas para formalizar el conocimiento morfológico, lo que serían los glosarios anatómicos, de la misma manera que un glosario, pero un poco más ordenado con relaciones muy bien definidas, ¿no? Dice, propodeo parte del tergo 1 del abdomen, y es un tergito,
Después tiene carenas que están puestas en el propodeo, o sea, están definidas computacionalmente con definiciones, todos los sinónimos están puestos acá, está marcado en una imagen, en este caso, y tiene relaciones estereotipadas. En este caso estoy mostrando, es un para homologías seriales, es un apéndice, es un esclerito, y parte de que dice que están puestas en el metatórax, en el tórax. Te lo muestro al pasar, porque en las clases virtuales tenemos poco tiempo. Si a alguien le interesa este tema, los puedo dirigir o conversar aparte. ¿Y es solo de himenópteros? Esta es la ontología anatómica de himenópteros. Pero a partir de eso se hicieron de distintos grupos de organismos. Les muestro esta porque está online. Las más antiguas Ok. es la de Drosophila, por ejemplo, porque no las hacen al cohete, las hacen para mapear mutantes. Entonces en Drosophila es posiblemente la ontología más compleja. Después está The Gene Ontology para genes que tienen funciones, ubicación celular. Y cada vez hay más. Hay una para peces óseos, hay una para vertebrados en general. Yo mantengo la ontología anatómica de arañas. Cada vez hay más. Yo les muestro esta porque tiene una interfase cómoda. Volviendo un poco a la parte evolutiva de los caracteres neomórficos, les voy a tratar de conectar esta noción de caracteres neomórficos con nociones evolutivas. Hay un montón de papers del origen de novedades evolutivas, es uno de los temas preferidos en biología evolutiva. Y acá les pongo algunos tipos de caracteres neomórficos y algunos transformacionales. Hay un paper súper lindo de Peterson y Müller, una revisión sobre novedades evolutivas. Si les interesa el tema, lean este porque está muy bien. Y ellos clasifican 3 tipos principales de novedades evolutivas. Tipo 1 sería las más gruesas de todas que definen planes anatómicos. Como por ejemplo, de diferentes filos animales. Qué sé yo, si le pongo un ejemplo, las uniones estrechas, presente-ausente, es lo que posibilita la multicelularidad. Entonces es una novedad evolutiva tremenda. O el núcleo celular. Una de tipo 2 sería elementos nuevos en un plan corporal establecido, ¿no? Como decir, las plumas son una novedad evolutiva genial, pero dentro de todo, dentro de un plan ya establecido. Tipo 3 son cosas más delicadas todavía, que es cuando algo que está repetido adquiere individualidad propia. Por ejemplo, uno de los dientes es distinto de los demás. De bichos que tenían dientes todos iguales, surge uno que se distingue en caninos, molares. Y estos ya son transformacionales, que son... Perdón, va variando la forma. ¿Y el Sí. tipo 3 no se parece al transformacional ya, entonces? Y los límites son difusos, pero hablan de cosas biológicas distintas, porque en este caso se arma un módulo de evolución independiente. Por ejemplo, para la gente que estudia vertebrados, los molares son una cosa y los incisivos son otra. Pueden tener cosas en comunes, pero se quedan muy tranquilos de que hay un montón de características de los molares que varían independientemente de lo que sucede en los incisivos. Entonces, es una novedad ok. evolutiva tener módulos distintos en los dientes que te permiten evolucionar de otra manera. Por lo menos argumentan eso. Estas son novedades tipo 2, por ejemplo. Las plumas, les decía, la caparazón de las tortugas, ¿no? El órgano lumínico de las luciérnagas. Las flores deben estar entre 1 y 2. Tipo 3, individuación. Por ejemplo, los narvales, ¿no? Que tienen un diente que se fue a los caños y hace este tremendo colmillo. O el dimorfismo sexual en coleópteros.
1, 2 y 3, obviamente va a haber límites difusos. Y hay áreas grises entre transformacional y neomórfico. Tal como me estaba diciendo, creo que era Gonzalo. Miren ¿no? Si el tapetum es un órgano, una superficie reflectiva en los ojos, eso vieron que vos iluminás con la linterna acá y ves los ojitos de las arañas brillando a la noche, es porque tiene esta capa reflectiva. Y hay unos bichos, en general es paralelo el eje que tienen ahí, y hay unos bichos que lo tienen así a 90 grados ortogonales. Uno dice, esto es un carácter transformacional, que es cómo están orientados. Claro, la gente que estudió, que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, se dio cuenta que esto es un detector de luz polarizada. Siempre que hay detectores de luz polarizada están a 90 grados. Y entonces estos bichos navegan con la polarización de la luz, se orientan y sin ver gran cosa pueden volver a donde estaba su refugio. Y tienen, como todos los polarizadores de luz, tienen células muy alineadas, están bien a 90, etc. Esto es una novedad evolutiva del estilo de tipo 3, ¿no? Que estos ojos se individualizaron, adquirieron una función totalmente distinta con un mecanismo súper tuneado para esto. Este es otro que está expresado como si fuera un neomórfico, pero es tramposo, porque te dice tricobotrias en tarsos, ausente presente. Ah, ausente presente, tirás de cabeza y decís neomórfico. En realidad las tricobotrias son unos pelitos que se mueven con el movimiento del aire. Pueden faltar en los tarsos, pero están en las tibias siempre, están por todos lados. En realidad, el carácter debería ser, las tricobotrias llegan hasta los tarsos o están limitadas al tibia y metatarso. No parece una novedad evolutiva. Parece que esos pelitos llegan hasta la punta o no. Entonces esto tiene más facha de transformacional. Obviamente estamos clasificando novedades evolutivas, evolución de la morfología. Es imposible clasificarlas bien y de manera estricta y que cumpla con todo lo que se sabe. Y además se sabe cada vez más y cada día se sabe algo nuevo. Entonces, esto cambia muchísimo. Tengan el concepto de que las novedades evolutivas usualmente se codifican con caracteres neomórficos y que los cambios de forma, posición sutil o conformación o variables continuas suelen ser caracteres transformacionales. Y tengan en cuenta además que el fenotipo no se hereda, lo que se hereda es el genotipo, y además el fenotipo está hecho de una maquinaria genética que a menudo es muy compleja. Entonces, yo acá saqué este paper, no entiendo lo que hay acá, pero es un mapa de las interacciones génicas de cómo se especifica el destino celular de una célula del endomesodermo en erizo de mar. Y como ven, lo que se sabía en el 2006 de esto ya era tremendamente complicado, ¿no? Nosotros, en los caracteres filogenéticos, estamos tomando los fenotipos como, ¿no? Como si fueran un ligamento que lo acabo de inventar. Si es simple o está bifurcado, seguramente por detrás las bases genéticas de eso son complejísimas, ¿no? Entonces, nuestros caracteres fenotípicos están basados en cosas hereditarias que son genéticas y que tienen interacciones súper complejas, muy difíciles de estudiar. Se estudian organismos modelo y vos las vas a aplicar en una filogenia de un montón de organismos que la mayoría no son modelo. Entonces, siempre es súper crudo. Nosotros acá vamos a hacer un montón de
de matemática y elegir los árboles por criterios de optimalidad que van con números y decimales, muy cuantitativo. No piensen con eso de que esto es una ciencia exacta, porque por detrás de la codificación de los caracteres hay un mundo de interacciones génicas muy complicadas y hay una biología complicada. ¿Quiere decir que es tan complejo que no lo podemos estudiar? No. Quiere decir que se puede estudiar súper bien, que se pueden hacer cosas asombrosas, pero que siempre tengan en cuenta que por detrás hay cosas adicionales que enriquecerían muchísimo cómo se piensan e interpretan los sistemas que estamos estudiando. Bien. Nosotros cuando hacemos análisis filogenético vamos a atomizar lo que es la morfología en una nube de caracteres independientes. La otra cosa que no se tienen que olvidar es que los caracteres morfológicos no son independientes en la realidad. Porque esto es, por ejemplo, los órganos de tejido de la tela de las arañas. Y en esta época yo había puesto todos los caracteres que estaba usando, cómo estaban, qué era lo que estaban mirando ahí. Entonces, cuando nosotros asumimos que los caracteres tienen variación independiente, no quiere decir que sean independientes en su función y en su naturaleza. Quiere decir que dentro de los límites razonables evolucionan sin alterar la evolución de los demás. ¿Es totalmente razonable esta asunción? Y la verdad que no. Porque como varía el hilo principal de resistencia, determina lo que podés hacer con los hilos adhesivos. Entonces... Claro, eso te iba a preguntar. No hay ningún análisis de correlación que se haga, por ejemplo, entre estos caracteres. También por la dificultad, me imagino, de medir tantos caracteres y vos ya sabés que dos caracteres están súper correlacionados y es un esfuerzo que quizás no vale la pena y no es tan informativo, no ganas tanta información viendo dos caracteres y con uno basta. Claro. Esto lo vamos a ver un poquito más en la clase que viene, pero es totalmente cierto. Si vos sabés que las cadenas de ADN son complementarias, no estudiás las dos, estudiás una sola. Y vas a poner la codificante y nada más. Si tenés caracteres que estás seguro que están correlacionados biológicamente, capaz que en el mismo nombre del carácter ya nombrás las dos cosas que están correlacionadas y lo dejás más o menos claro. Es difícil probar independencia y la verdad es que muchas de estas cosas se asumen dentro de márgenes razonables. Esto agrega un poco más. En los genes pasa lo mismo, uno asume independencia, pero vaya a saber, ¿no? Si todos los sitios evolucionan independientemente. Es más de las asunciones de los métodos y de las imprecisiones. Es sorprendente que con tantas asunciones esto funcione bien, ¿no? Pero funciona bastante bien. Bueno, acá le tiré unos cuantos papers para que vean el tipo de caracteres que usa la gente, ¿no? Secuencias de 9 marcadores, y acá van los números de Gene-Banks, para hacer filogenia de unas plantas y estudiar evolución sexual. Genómica, seguramente usaron un montón de marcadores extraídos de genomas para filogenia y mamíferos, cuanto más mejor. Acá están analizando evolución de las rutas metabólicas, ¿vieron lo que ven en biología celular? Acá están tratando de mapear el origen de las rutas metabólicas en un árbol ya calculado de otra manera. Acá están usando caracteres morfológicos, codificados binarios, de colores de plumas y forma de las plumas. En paleo, morfología a full, obviamente. Acá estoy usando... Este es otro, yo le digo tamaño de estas fúsulas de acá. Si son chiquitas o si son grandes. Esto tiene toda la cara de ser una novedad evolutiva de acá a la China. Yo la expreso como un carácter transformacional, pero
por cómo se usan estas glándulas, es una novedad evolutiva. Todo lo que aprendieron en biología celular, uno lo puede mapear en una filogenia, tipos de uniones celulares, histología, el origen del colágeno, ¿cuándo surgió el colágeno? ¿No? Genoma mitocondrial, todo esto que estuvimos viendo. Se usa en comportamiento, por ejemplo, acá están usando cómo usan las patitas para peinar hilos de seda, si apoyan la pata 4 en la 3 opuesta, o la 4 contra la 4 y las mueven las dos a la vez. Súper estereotipado, un carácter comportamental clásico. Acá están usando la arquitectura del nido de las abejas, para ver cómo evolucionaron las abejas. Este ya se los mostré el otro día, cómo tejen las arañas. Este se los mostré. Morfología combinada con secuencias. En pingüinos, estos se los muestro porque son gente de Argentina también. Morfología y moléculas. Y esto todo lo que puedas. Que acá trataron de poner secuencias de ADN, comportamiento y morfología en análisis globales. Y ahí se le puede dar un peso distinto a cada tipo de, digamos, de dataset. Sí, totalmente. Esa pregunta, ping, sale. Ven como aparece el blanco y la gente dispara, ¿eh? Muy bien. Esto lo vamos a considerar en clases siguientes. Si les parece, hagamos una mini pausa, 5 minutos,